Noticias 24. Donald Trump lanzó durante esta jornada un ultimátum a China, amenazando con imponer un arancel adicional de 50%. Esto en represalia de los gravámenes aplicados a productos estadounidenses, que fue la respuesta original de China. Una amenaza que tensiona todavía más la guerra comercial en un día que ha sido catalogado como lunes negro debido a la caída de las bolsas mundiales. Esta tarde el ministro Marcel salió nuevamente a hablar, descartó aplicar medidas para mitigar los efectos en la economía chilena. Queremos profundizar en este tema y en los impactos que esto va a tener en nuestra economía. Estamos con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, que además viene llegando de la gira por la India. Primero que nada, Antonio, buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, Iván, por la invitación. Bueno, usted vio las caídas de las bolsas que se empiezan a conocer durante la noche de ayer, ¿no? Por la diferencia horaria, 12-13 horas. Caídas que en algunos casos cerca de los 2 dígitos, como Hong Kong y otras, y Taiwán también caía muy importante. Japón caía de manera muy importante, el dólar rozando los 1.000 pesos en nuestro país. ¿Cuáles son los efectos que ustedes ven en el plazo inmediato para la economía chilena? Ya vamos a ver los de mediano y largo plazo. Bueno, como dice usted, Iván, estábamos en una gira presidencial en la India, estábamos en Delhi cuando supimos de esta noticia. Lo primero que quiere decir es que esto no es bueno, ¿no? No es bueno para el mundo, no es bueno para Chile, no es bueno para la globalización, no es bueno para el comercio internacional. Chile es un país muy pequeño que exporta más de 100.000 millones de dólares, ¿no? Y esto genera muchísimo empleo, ¿no? Y cuando se alteran las reglas del juego, cuando no se respeta un tratado de libre comercio, cuando hay una Organización Mundial de Comercio y cuando unilateralmente, ¿no es cierto?, se suben aranceles, afecta al país de origen, afecta al país exportador, en este caso a Chile, y no sabemos las consecuencias que esto va a tener, porque lo primero que esto provoca es incertidumbre, ¿no? Entonces estamos viendo cómo se desarrolla esta noticia, estamos viendo ya algunos efectos colaterales, pero yo también, ¿cuáles, por ejemplo, Antonio? pero yo también creo, Iván, que esto no es bueno para Estados Unidos. Voy a poner un ejemplo. Cuando el presidente Trump le dice a los agricultores, diviértanse porque vamos a subir los aranceles, la Sociedad Nacional de Agricultura, equivalente a la americana, ¿no?, dice, ojo, presidente, porque nosotros como agricultores exportamos 83.000 millones de dólares a Canadá, a China y a México. Ojo, presidente, porque la gran parte de los insumos para nuestra producción agrícola son importados, ¿no? Entonces vemos que también va a tener un impacto en el consumidor de Estados Unidos, sí, ¿no? Pero Antonio, preocupándonos también del consumidor chileno, usted decía ya hay algunos impactos en lo inmediato. ¿Cuáles son esos? No, las represalias que toma uno y otro país, ¿no? Estados Unidos dice vamos a poner un 10% de arancel básico a más de 90 países. A Vietnam tiene un arancel de un 46%, China, ¿no es cierto?, más de un 30 y tantos %, y después reaccionan los otros países. Entonces vemos que se inicia una guerra arancelaria que sabemos cómo está partiendo, ¿no?, pero no sabemos cómo va a terminar, porque cuál es el impacto que esto tiene en Europa, cuál es el impacto que esto tiene en Medio Oriente, en Lejano Oriente, en América Latina, y todo esto provoca, en definitiva, incertidumbre. Incertidumbre que no es buena para el inversionista, ¿no? Nosotros esperamos que esto no tenga un efecto y un impacto mayor en Chile. Chile está bien preparado para enfrentar este aumento de los aranceles, dado a que tenemos una diversidad y una diversificación de mercados muy grande como ningún otro país en el mundo. Nosotros empezamos a firmar tratados de libre comercio desde el 2005 y tenemos un portfolio de mercados muy amplio, pero nos impacta porque Chile exporta 19.000 millones de dólares a Estados Unidos y los productos más afectados son los salmones con 2.650 millones de dólares y la fruta fresca, donde exportamos más de 2.000 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, de las exportaciones totales de Chile, ¿qué representa hoy día Estados Unidos? Nosotros exportamos más de 100.000 millones de dólares. Y ¿es el total? El total. Y tenemos 2 grandes socios comerciales. Sí. Uno, China, 35.000 millones de dólares, y otro, Estados Unidos, que exportamos entre 17.000
y 19.000 millones de Perdón, dólares. Estados Unidos es, para la economía chilena, la mitad de importante que Estados Unidos en términos... O sea, Estados Unidos es la mitad de importante Estados Unidos que es la China. mitad importante que China. China Exacto. es el doble del receptor de nuestras exportaciones. China es el doble de los Un Estados mercado Unidos, del ¿no? receptor. Y de los 100.000 millones de dólares, exportamos estos 19.000 millones de dólares a Estados Unidos, que ha sido un gran socio comercial, ¿no? Tenemos una relación, tenemos un tratado de libre comercio, Estados Unidos tiene grandes inversiones en Chile. Bueno, sabemos que el cobre quedó fuera de los aranceles, sabemos que la celulosa quedó fuera también de este arancel básico, entonces nos afecta principalmente a dos productos muy importantes de Chile. Uno, ¿no?, el salmón, que es el tercer producto de exportación de Chile, después de la fruta fresca, ¿no? Está el cobre, fruta fresca, salmones. Y esto afecta, ¿no es cierto?, dado a que va a haber un mayor precio en Estados Unidos del salmón y la fruta fresca. ¿Y qué puede pasar? Porque hablábamos, Iván, de los efectos colaterales. Al subir el precio, baja la demanda, porque gran parte del presupuesto familiar de una familia americana se ocupa en alimentarse. Entonces, si usted sube un producto, ¿no?, crea menor demanda. O puede elegir otro producto como sustituto o alguno que sea más barato. Y en ese sentido, en el caso de los salmones, el gran competidor a nivel de exportaciones de salmones para nuestro país es Noruega. Noruega. Ya. Si quedan con gravámenes más altos que Chile, claro, uno podría decir, eventualmente van a subir ambos productos y quizás el salmón chileno menos que el noruego. Claro. ¿No se genera una pequeña oportunidad también? Bueno, hay muchos economistas que han hablado de esta pequeña oportunidad porque sabemos cómo esto partió, ¿no es cierto? Si Chile tiene un arancel básico de un 10% y Noruega su arancel es más alto, claro que hay una ventaja, ¿no es cierto?, Va a ser menos caro Chile. que el noruego, por Pero decirlo. ¿sabes lo que pasa, Iván? Que estos partidos no se ganan por secretaría, por ponerlo así. Se ganan por eficiencia, por calidad del producto, por qué país, ¿no es cierto?, es capaz de proveer un producto de la mejor calidad posible al precio más competitivo posible. Y a eso estábamos acostumbrándonos, ¿no? Porque cuando hay todos estos tratados de libre comercio, cuando Chile llega a más de 100 mercados del mundo, ¿por qué ha logrado eso? Porque hemos sido competitivos, porque hemos sido eficientes en nuestra producción, porque tenemos productos de muy buena calidad, de muy buena condición, donde hay trazabilidad, donde hay inocuidad. Entonces, cuando se pone un arancel de este tipo, ¿no es cierto?, resta competitividad. Ahora, ¿cuál es el análisis más pequeño? Hay 90 países que tienen este arancel básico del 10%, entre ellos Perú, que es competidor de Chile, entre ellos Nueva Zelanda, que es competidor de Chile, Australia, Sudáfrica, que también competimos con ellos, tiene un arancel más alto que Chile. Pero quisiéramos no hacer esa cuenta chica, ¿no? A lo mejor ahí puede haber una oportunidad coyuntural para Chile, pero en el largo plazo, Iván, creo que esto para el comercio ¿Antonio? mundial no es bueno. Ya. Y se lo pregunto a usted como dirigente y como presidente de la SNA. ¿En qué momento estamos desde el punto de vista de los exportadores frutícolas? Estamos, me imagino yo, en periodo de siembra, ¿no? Supongo yo, ¿sí? Más o menos. Más o menos, ya, más o menos. En el sur de Chile en algunos cultivos. Por eso, pero más- estamos en un periodo también, Iván, de cosecha. Ya, ok, pero estamos en esa transición, evidentemente. Y hay mucha gente, de hecho la agricultura es una de las áreas de la economía que genera mucho trabajo temporal, sobre todo eso es muy importante para muchas familias, incluso vienen trabajadores de fuera del país a la cosecha. ¿Se pueden generar menos empleos si se restringe las exportaciones? ¿Puede haber una afectación desde ese punto de vista? Bueno, cuando se pierde competitividad, claro que sí. Yo espero que no haya, ¿no es cierto?, una pérdida, un efecto importante. Tenemos 5 sectores que son muy importantes. El sector agrícola, pecuario, forestal, acuícola y pesquero. En esos 5 sectores bioproductores exportamos 32.000 millones de dólares. Ahora, ¿cuál es la característica de esos sectores? Son productores de fibra y de alimentos. Muy importante, ¿no es cierto?, para cualquier habitante de cualquier país del mundo. Son recursos renovables, ¿no? Chile tiene muchas ventajas comparativas en esos sectores. Entonces, si sube el precio en el consumidor final, puede provocar Bajar la demanda. menos demanda, ¿no? Y eso nos preocupa. Por eso cuando hablamos de qué efecto podemos tener colateralmente, no lo tenemos claro porque esta es una noticia en desarrollo.
pero lo que quiero decir es que se alteran un poquito las reglas del juego. Sí, claro. ¿No? Es que, Antonio, ¿sabes por qué se lo pregunto? Porque de hecho venimos saliendo de una temporada exportadora de la famosa cereza, donde se produjo una sobreproducción de cereza que terminó con un precio a la baja. Hubo también aquel famoso cargamento que no puede llegar a destino y pérdidas importantes en el sector. En el caso de la industria vitivinícola, con 2 años que no han sido sencillos, el 23 y el 24. Por eso le pregunto, que también son bien intensivos desde el punto de vista de la mano de obra. Para esta temporada 25, ¿puede haber menos demanda de mano de obra? ¿Se pueden generar menos empleos temporeros, por ejemplo? Esperamos que no, Iván. ¿Por qué? Porque la industria salmonera, ¿no es cierto?, tiene una diversidad de mercado importante, aunque Estados Unidos es un mercado muy importante, y esperamos que no. ¿Por qué? Porque Chile, a través de una política de Estado, de una política exterior de Estado, basada en el multilateralismo, ¿no es cierto?, ha abierto una cantidad enorme del mercado. Tenemos un portfolio de mercado muy amplio, donde nuestro principal socio comercial es China, donde estamos penetrando muy fuerte en el ASEAN, 11 países del sudeste asiático. Estamos también, ¿no es cierto?, penetrando Medio Oriente, que es un mercado muy importante, el norte de África, en Latinoamérica también estamos muy bien posicionados, y en Europa, ¿no es cierto?, esta cultura exportadora chilena la aprecian muchísimo. Entonces, yo diría que Chile, frente a sus países competidores, está bien preparado porque ha tenido esta política de Estado, esta política exterior, que ojalá lo tuviéramos en muchos otros sectores, en muchos otros temas internos, como la seguridad, el crecimiento económico. Aquí gobierno tras gobierno, gobiernos de izquierda y de derecha le dado continuidad a una política exterior de Chile que nos ha permitido, ¿no es cierto?, tener este portfolio de mercado tan amplio, y por eso yo digo que Chile está bastante bien preparado para enfrentar esta guerra arancelaria. Ya, usted viene llegando de la gira por la India y desde el punto de vista del timing, uno diría, probablemente es el mejor lugar para que un presidente de un país exportador esté en el momento en que impensadamente Estados Unidos desata esta guerra arancelaria a nivel mundial, algo inédito. Sin embargo, desde los gremios, nosotros conversábamos en la Radio Universo la semana recién pasada con Susana Jiménez, la presidenta de la CPC, y ella pedía cuidar el tono de las declaraciones y que tenía que ver el país los mejores caminos para lograr revertir eso, y probablemente ser los caminos de la diplomacia, los caminos incluso los tratados internacionales, apelar a las propias cláusulas de resolución de conflictos que tiene el Tratado de Libre Comercio. Y usted estaba sentado allí cuando el presidente Boric trata de emperador a Donald Trump, y lo hace el día previo a que nuestro país tenga también el impacto de conocer esta guerra arancelaria que nos grava con un 10%. ¿Comparte la mirada de preocupación que expresó la presidenta de la CPC? Usted estuvo allí. Sí. Usted me decía fuera de micrófono, fue un muy buen discurso. Sí. Pero la parte que probablemente más se realzó fue esta parte que es bien polémica. O sea, uno ha escuchado a los líderes internacionales reaccionar diciendo vamos a responder, tenemos las herramientas, pero no es tan frecuente que le digan emperador al presidente de Estados Unidos, porque lo sitúa a usted en un radar que a lo mejor no es tan bueno situarse en ese radar. Partamos por lo positivo, Iván. Tuvimos una muy buena gira a la India, hace 16 años que no iba un presidente de la República. Fuimos un avión, ¿no es cierto?, con gente muy diversa, habían senadores, diputados, artistas, empresarios, dirigentes sindicales, ¿no? Y fuimos a firmar un CEPA, que es lo más parecido posible, lo más parecido a un tratado de libre comercio. Es un acuerdo económico integrado, y se logró el objetivo. En un país que tiene 2.400 millones de habitantes, en un país que... 1.400 y tanto, es el país más poblado de la Tierra. Tierra. Es más poblado del mundo, pero otra cosa, crece al 8%, sí. Un 40% de la población es vegetariana, ¿no? Y tenemos una tremenda oportunidad. Hemos soñado con este mercado hace 30 años, y creo que lo primero que hay que destacar... Que se abre ese mercado para sí. Que se abre ese mercado, se abre la negociación de este tratado CEPA, ¿no?, que es un acuerdo económico integrado para negociar nuestros productos. Iván, nosotros el 2005 con la India podíamos entrar con 160 productos. Después se firmó un tratado de alcance parcial y pudimos lograr introducir en la India 1.600 productos. Hay 10.000 productos en lista de espera que tienen la oportunidad de entrar hoy día en este nuevo tratado comercial. Entonces, del punto de vista del viaje, creo que
en lo personal, es de los mejores viajes de Estado que me ha tocado realizar, y no con un logro muy concreto, que es la iniciación de esta Tratado de Libre Comercio. ¿Eso en un TLC con la India? Es que, perfectamente, ¿no? Porque cuando la terminología aquí es complicada, hablamos de que esto es un CEPA, es un acuerdo económico integrado, que es lo más parecido posible. Ya, esa es la mitad llena del vaso. Claro. Yo le preguntaba por la inquietud que han manifestado otros dirigentes gremiales. Susana Jiménez, la CPC, pide cuidar las formas. Vamos y entra a la frase del emperador, que actuó como emperador, rodeado de los principales empresarios del mundo que le rinden pleitesía. Sí. Bueno, pero la primera parte, muy positiva, Iván, que el objetivo lo cumplimos, ¿no? Y eso, por Dios, que es importante. En una gira muy bien organizada por la Cancillería, por ProChile, por el gobierno en general. Ahora, cuando hablamos de términos como emperador, es un término, ¿no es cierto?, fuerte, ¿no? No podemos personalizar un tema tan importante como son las relaciones comerciales de Chile, ¿no? Y en ese sentido tenemos herramientas como la negociación diplomática, ¿no? Como todas las reglas del juego que establece el mundo diplomático. Entonces, puede haber sido que no haya sido el término más adecuado, ¿no? Siendo un buen discurso y una muy buena gira, como usted lo resalta, Antonio, y se valora que además desde los gremios se destaquen cuando las cosas están bien hechas, ¿eso fue un error? ¿Eso en lo particular? Sí, yo creo que el término estuvo de más, ¿no? Porque uno puede discrepar, uno puede decir, yo no estoy de acuerdo con esta política arancelaria que está implementando el presidente de Estados Unidos por tales y cuales razones. Yo creo que eso es lo correcto, ¿no? E irse a lo técnico, y para eso, ¿no es cierto?, está el Ministerio de Relaciones Exteriores, están todas las negociaciones diplomáticas, y creo que no empaña el término a lo que logramos en India, ¿no? Porque, repito, para la agricultura chilena hemos hablado hace 30 años, ¿no es cierto?, de conquistar, yo diría que no es un país, es un continente. Es un subcontinente. ¿No es cierto?, que puede ser tan importante para el desarrollo de la agricultura chilena. Y también quiero destacar, Iván, esta política de Estado. Aquí no hay gobierno y oposición. Aquí nos pusimos la camiseta roja de Chile, todos los que íbamos en este avión. Habíamos gente muy diversa, que pensábamos muy distinto, ¿no? Pero había un objetivo común, que era conquistar la India. Y creo que este es el inicio para esa conquista. Hoy día exportamos a la India, Iván, 2.600 millones de dólares, ¿no? Cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio con China en el 2005, exportábamos 1.600 millones de dólares. Hoy día con China exportamos 35.000 millones de dólares. Entonces, nosotros creemos que estamos iniciando en la India un camino y un recorrido muy parecido al que iniciamos el año 2005 con China. Bueno, esperemos que, por supuesto, también eso se vaya materializando en el más corto plazo posible. Como usted bien dice, este acuerdo podría ser eventualmente a futuro un tratado de libre comercio con el que es hoy día el país más poblado de la Tierra y una de las 5 economías más grandes. Y con un promedio de edad bastante más bajo que China. Sí. Que eso también es muy interesante. Antonio, como siempre, muchas gracias por estar junto a nosotros. Que tenga una buena jornada. Muy amable. Muchas gracias a usted, Iván. Que esté muy bien.